Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy miércoles 23 de abril del año 2025, miércoles de la octava de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse de cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Hermanos, hasta el día de ayer, en estas primeras lecturas que hemos estado viendo, que han correspondido a Hechos de los Apóstoles, hemos estado hablando cómo Pedro habla, cómo Pedro da la cara después de recibir al Espíritu Santo y les echa en cara a los judíos y a los gentiles de cómo es que utilizaron a Jesús, de cómo es que utilizaron el poder de los romanos para matar a Jesús. Hoy, en cambio, en este capítulo 3, empezamos a ver los milagros que ellos, como discípulos de Jesús, ahora como apóstoles de Jesús, empiezan a realizar. Se empieza a ver la manifestación del Espíritu de Dios en ellos. Se empieza a ver la manifestación de la obra de Jesús en ellos. Ellos son los que le van a seguir la obra a Jesús, porque son los apóstoles, son los enviados. Y así como los apóstoles que estuvieron caminando con Jesús, que dudaron de él, que se hicieron preguntas en función al poder, diciendo: ¿quién de nosotros es el más importante? Y haciéndole preguntas sobre qué va a ser el reino de Dios, qué va a ser el reino que vas a instalar aquí, si va a ser un reino de poder, porque ellos no entendían que el reino de Dios, que el reino que Jesús estaba proclamando, era un reino espiritual, era un reino de paz. Aquí vemos cómo este día Pedro y Juan realizan el milagro. Realizan un milagro que toda la gente da fe del milagro, porque reconocen a quién era el que acaban de curar. Por eso, hermanos, empezamos a ver en esta octava de Pascua, cómo el Señor Jesús obra a través de los que tienen fe y obra a través de aquellos que lo siguen. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros y algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es una historia que hemos oído centenares de veces, muchas veces, y hemos oído muchas explicaciones acerca de ellas. Pero aquí lo importante es cómo el corazón de estos 2 discípulos iba dividido. Por un lado iba caído y por el otro lado iba en incertidumbre, porque la misma plática de ellos los dicen: era alguien grande, pero ya pasaron 3 días y ha sucedido nada. Esa división de corazón, esa división en su sentir, es lo que muchas veces nosotros experimentamos ante un Jesús caído. Y no es porque lo hayamos visto crucificado, sino decimos un Jesús caído porque simplemente dejamos de verlo, dejamos de creer en él, dejamos de pensar en él y vemos nuestras necesidades, vemos nuestras conveniencias. No ponemos en manos de él nuestro proyecto, no ponemos en mano de él todo aquello que nos hace falta. Por eso, hermanos, en esta octava, ya a mitad de la octava de Pascua, este evangelio nos ilustra y nos dice: pon tu corazón en Jesús, porque él, así como se les apareció
a los discípulos, les partió el pan en aquel viajero, les hizo la bendición y les contó todo lo que tenía que ser. Así también a nosotros se nos puede aparecer en persona de otro compañero, en persona de un ser que se nos haya afiliado en el momento y nos platique algo. O, como el mismo Jesús lo dijo, en aquel más necesitado, allí estoy yo. En el hambriento, en el encarcelado, en el enfermo, allí estoy. Por eso, hermanos, en esta caminar de esta festividad de la resurrección del Señor, pongamos nuestro corazón en Él, pongamos nuestro corazón en ese saber que Él está resucitado y que está con nosotros. Hermanos, Dios los bendiga.